Queridos amigos, nadie en el Partido Socialista parece que conoce a Leire Díez. Ni estaba al cargo de Santos Cerdán, ni el presidente del gobierno estaba al tanto, ni el ministro de Justicia sabía que estaba, ni por supuesto el de Interior, sabían que estaba al frente de una célula, al mando de una especie de departamento extraoficial dentro de Ferraz, en el que ofrecía pactos con la Fiscalía, ofrecía reuniones con la Fiscalía a las personas con las que se reunía a cambio de que le dieran información comprometedora para quienes estaban investigando al gobierno de España, al gobierno de Pedro Sánchez, a un gobierno cada vez más amenazado por los casos de corrupción, o mejor dicho, por las investigaciones sobre esas corruptelas o esas presuntas corruptelas que han llegado a situar a España en algunos casos en una posición en el mundo y en un lugar tan tenebroso que es mejor no mirar hacia ellos sin gafas de sol, porque nos puede deslumbrar la infamia al respecto. Simplemente por contextualizar todo esto que está sucediendo, quisiera hablar de la carta a la ciudadanía que escribió Pedro Sánchez el año pasado, el pasado mayo, que publicó, que difundió en sus redes sociales, en la que decía que era víctima de una persecución, que estaba en el centro de una conspiración y que era el objetivo de los conspiradores. Y ahí metía desde a jueces hasta a periodistas, hasta a sindicatos y pseudosindicatos de ultraderecha, que lo que pretendían era descabezar a un gobierno que estaba intentando hacer lo mejor por España, pero que a los que esta gente estaba dedicando los mayores de sus esfuerzos para tumbarle, precisamente porque obedecían, y esto lo dijo el presidente del gobierno, a intereses oscuros. A partir de ahí se desató una persecución, y diría sin precedentes. Ni siquiera durante el felipismo se vieron estas cosas. Se empezó a perseguir a jueces. Se habló de los 2 DNIs del juez Peinado. Llegaron a enviar la gentuza periodística de este país a una casa que tenía en Ávila, en la provincia de Ávila, un coche para que la filmara en al más puro estilo de las películas de espionaje o de mafia, mejor dicho, en las que a lo mejor antes de que te vayan a buscar hay un coche que aparca a la puerta de tu casa para vigilarte o para que te sientas vigilado. Llegaron a lanzar aquel plan de acción por la democracia que muchos criticamos desde el primer día y sobre cuyo objetivo alertamos los periodistas que todavía seguimos haciendo aquí nuestro trabajo, y dijimos, ojo, cuidado, que esto no pretende mejorar la calidad de la libertad de expresión en este país, que esto lo que pretende es asfixiar, ahogar, perseguir, amedrentar y sumir dentro del peligroso marco de la autocensura a todos los medios de comunicación que desde el primer día están investigando las cuestiones, las corruptelas relacionadas con este gobierno. Simplemente te quiero recordar que cuando estábamos investigando el caso de las mascarillas, nos decían que éramos unos zumbados, que estábamos colgados, que estábamos simplemente perdidos en una especie de rencor, porque ellos siempre acusan al que está en contra de ser un rencoroso y de odiar, y que a partir de ese rencor estábamos pabulando una realidad que era cierta. Por supuesto, 54 millones de euros en contratos públicos de mascarillas fueron a parar a una empresa de esa persona tan oscura que es Víctor de Aldama. Hasta que cuando la Fiscalía Anticorrupción empezó a investigar eso, empezaron a hablar ya directamente de que estaba atendiendo a recortes de prensa, que esas denuncias estaban basadas, o esos indicios estaban basados en recortes de prensa a los que no había que dar especial verosimilitud y veracidad. Y al final, todo eso derivó en una investigación que continuó y que la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, llevó a cabo con una diligencia extraordinaria, derivó detenciones y derivó en la apertura del famoso caso Koldo. Nos llamaron locos, y posteriormente, cuando empezamos a investigar y cuando todo en este país se puso en marcha para intentar hacer algo que en cualquier democracia sana es loable, que es auditar al gobierno, sin ningún tipo de manía persecutoria, simplemente por el mero hecho de contar los lugares en los que no es los que está y no debería estarlo, y auditar cada una de las decisiones que toma para ver si son legales, ilegales o si están bajo la sombra de la corrupción o del nepotismo. Frente a eso, frente a esa labor de investigación, de contrapoder, este presidente, cada vez más confirmado como un autócrata, como alguien que no cree en la democracia plena, como alguien que se quiere apropiar del Estado y ocupar todos y cada uno de los espacios y utilizar ese Estado tanto para castigar con toda la fuerza a sus enemigos como para premiar con sueldos jugosos, con concesiones, con cartas de recomendación, etcétera, 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 a los que le apoyan, a los que libran sus guerras, a los que tiene que conceder una ínsula después de prestarle apoyo, porque han sido eso, soldados, no han sido ni periodistas, ni han sido fiscales, han sido soldados. Ese presidente
esa persona que se ha apropiado con afán autoritario de todo el Estado y que intenta socavar las bases del Estado de Derecho, el año pasado, cuando vio que la corrupción ya directamente afectaba a su familia, afectaba a la persona con la que se metía en la cama, mandó una carta a la ciudadanía y de paso, de repente, activó en Ferraz, de manos de una persona que parece que no tiene muchas luces, que es Leire Díez, una célula para investigar los escándalos de todas las personas que estaban colaborando en hacer de este país algo mejor, es decir, en auditar la labor del gobierno, en investigarla y en perseguir los escándalos de corrupción. Han trascendido a partir del lunes, cuando lo publicó El Confidencial, conversaciones en las que esta tal Leire ofrecía cosas a cambio de información. Ofrecía, por ejemplo, corromperse, como publicaba mi compañera Irene Dorta en El Independiente ayer por la noche. Ofrecía cosas a cambio, por ejemplo, de desacreditar a un fiscal anticorrupción. Esta gente fue la que llegó al gobierno hablando de que quería devolver la decencia a la vida pública después de una época de corruptelas, porque también fue una época de corruptelas, Púnica, Lezo y compañía, y Gürtel. Pero esta gente llegó al gobierno a partir con esa máxima. Esa gente fue la que hablaba de crear, de engordar de recursos, dotar de más recursos a la Fiscalía Anticorrupción para conseguir que España fuera más limpia. Un país con una democracia limpia es un país más democrático. Y esta gente, estos tipos, esta organización criminal que nos gobierna, esta gente, y lo digo así, con todas las palabras, porque funcionan como una organización criminal. Esta gente es la que ahora, a través de esta tal Ley de 10, ofrece pactos para tumbar al fiscal anticorrupción a cambio de determinados beneficios. Esta gente es la que, como publicaba Esteban Urrestieta en El Mundo hace unas horas, se reunió, la tal Leire, con el guardia civil que tuvo infiltrado Víctor Aldama la trama Koldo para ver si podían tumbar la instrucción del caso, presuntamente. Todo esto que estoy diciendo es presunto, incluso lo de organización criminal, aunque funcionen como ello. Y esta gente es la que vuelve a las andadas. La gente que en su día se inventó aquello del vídeo de Pedro J, que lo difundió. De hecho, hoy publicaba Pelayo Barro en The Objective que el abogado que les está acompañando, presuntamente habría estado detrás de todo el proceso que tuvo lugar con este vídeo en alguna parte. Esta gente es la que ofreció difundir, distribuir presuntamente un vídeo de otro fiscal anticorrupción, de Grinda. Por cierto, al que persiguió la mafia rusa en su día y algún empresario que está en colaboración con esta trama, presuntamente, y no lograron tumbar. Y a que la PSOE, esa organización cutre, porque luego es cutre va a hacer las cosas, porque hay que ser cutre para poner al mando una tal ley que es tan torpe de dejar que se grabe una videoconferencia, que es por lo que la han pillado. Porque son cutres, porque siempre recurren a los afiliados, a los militantes, a la gente que tiene una materia gris que digamos que no está especialmente en movimiento, a gente con no muchas neuronas, a fanáticos, a capos de la mafia, a Luca Brasi. Luca Brasi no era un tipo listo, pero era un tipo efectivo. Lo que pasa es que la gente que es así generalmente muere en extrañas circunstancias. Y ahora llama la atención porque leía una crónica que publicaba hoy el diario El País y parece ser que a esta señora le quieren dar matarife. Están comparándola con el pequeño Nicolás. De hecho, el propio Félix Bolaños, como ves en este vídeo, el otro día dijo, se reía, decía, bueno, ¿quién es esta señora? No tiene ni un cargo orgánico ni está a sueldo del PSOE. Mire, sí le digo que desde el Partido Socialista ya hemos hecho público un comunicado donde desmentimos la información, donde incluso nos reservamos acciones legales, y yo no tengo nada más que añadir a lo que ya hemos hecho desde el partido. Me remito a ese comunicado. De momento, esta señora, yo no sé si atenazada por la presión o por los mensajes que estará recibiendo, borrado sus redes sociales. Ya no hay manera de ver todas las fotografías que le relacionaban con socialistas. Los tertulianos de Silvia Chaurrondo decían ayer, bueno, que en un mitin se puede hacer una foto cualquiera con cualquiera. Esta señora cenó hasta con Begoña Gómez, tenía fotos con Pachi López o con el presidente del gobierno. Esta señora, según los numerosos testimonios de los que habla José María Olmo en El Confidencial, estaba evidentemente bajo el mandato de Santos Ferrán, el secretario de la organización del PSOE, hoy amenazado con otro informe de la UCO, la unidad policial a la que quieren tumbar. Ay, Leire, ¿qué pasa ahora? Ahora, después de todo el trabajo sucio que lo has hecho, por cierto, con otros periodistas, daremos sus nombres posteriormente, porque llama mucho la atención. En días posteriores investigaremos y daremos sus nombres. Dices, Leire, que estabas escribiendo un libro sobre hidrocarburos. ¿No se te ocurre una cosa mejor que eso? ¿No se te ocurre una excusa mejor que la de contar que todo esto lo hacías porque querías escribir un libro sobre hidrocarburos? Es muy evidente. Hay muchas evidencias que prueban que estabas bajo el mando del PSOE. Lo que pasa que ya se sabe. Cuando trabajas para una organización de esas, a lo mejor terminas como en algunas películas, digamos, cuando reniegan de ti
a lo mejor terminas con tu causa judicializada y no hay nadie del partido que dé la cara por ti. Esto que has hecho a lo mejor merece alguna pena, incluso. A lo mejor es el momento en el que te tienes que empezar a asustar. A lo mejor es el momento en el que todos los periodistas que han colaborado, porque han sido colaboracionistas con el gobierno de Pedro Sánchez, y han trincado porque han trincado ya no solamente sueldos en semillas, sino que han trincado sueldos en tertulias, por recitar la propaganda, por defender al gobierno. A lo mejor es el momento que todos estos periodistas, esta gente mediocre, esta gente servil, estos papagayos, empiecen a asustarse con respecto a la organización que están defendiendo. Porque aquí, dentro de esta trama, de esta célula, que reitero, y esto evidentemente me lo cuentan buenas fuentes, intentaba buscar escándalos de empresarios, de comisarios, de investigadores de la Guardia Civil, de uno de los jefes de la UCO, de opositores y de periodistas críticos. Esta gente estaba en manos, por ejemplo, de gente, o se relacionó con gente que tiene causas abiertas, según reconocía uno de los audios que publicó The Objective, por contrabando de hidrocarburos. Aquí estamos hablando ya de negocios ilegales, o presuntamente ilegales. Aquí estamos hablando de cosas del PSOE que cuando se descubran a lo mejor alguno le deja con el culo al aire. Alguno ha ejercido de perro de presa, de mamporrero del poder. Alguno nos ha empujado al terreno de los ultras. Nos han llamado pseudomedios, pseudoperiodistas, pseudosindicatos, pseudojueces, la toga nostra, decían, cuando ellos tienen relación con las tramas más tétricas de América Latina. La figura, por ejemplo, de Zapatero en el Grupo de Puebla no creo que sea casual. Y que sucedan estrategias por aquí que se corresponden con los movimientos populistas latinoamericanos, tampoco creo que lo sea. Esos periodistas que lo habéis defendido, esta gente, son cómplices, sois cómplices. Y a lo mejor es el momento, poco a poco, de quitaros la careta. A lo mejor es el momento de que toda esa gente que ha sido cómplice del sanchismo se empiece a sentir avergonzada, incluso amenazada por los escándalos que puedan surgir del gobierno del que han hecho de papagayos. Habrá quien, dentro de cuarto de hora, o a 15 minutos, mejor dicho, de que el sanchismo caiga, si es que algún día cae, y no se mantiene con el poder en la oposición, que es lo que pretende como buen gobierno que aspira a ser peronista, pero a lo mejor hay alguno que 15 minutos antes de que todo esto se precipite, de que el país se caiga por el precipicio, cambie de opinión, para intentar en un ejercicio de dignidad decir que él nunca estuvo con ellos. La realidad es que todo esto es mafioso, que lo que hizo Leire es mafioso, que intentar crear un estado oculto, profundo, para intentar derribar a los contrapoderes es propio de lo que sucedió en Alemania en 1933. ¿Qué es lo próximo? Quemar el Parlamento. Es absolutamente vergonzoso. Es la voladura de los contrapoderes. Es arrastrar a todo el crítico al terreno de los ultras. Es ser un sinvergüenza. Un sinvergüenza. Y en este país, desde luego, no faltan sinvergüenzas. Y muchos de ellos han colaborado con el gobierno. Y el problema de los que colaboran es que a veces es verdad que reciben premios, pero cuando el líder se siente amenazado, reniega de ellos. Me gustaría ver qué le han dicho desde el PSOE a Leire estos días, cuando le está cayendo la mundial y están renegando de ella. No hay que ser muy inteligente para prestarse a esta función, a sabiendas de lo poco de fiar que es con sus socios la persona que te ha puesto al mando de eso. ¿Por qué te ha puesto él al mando de eso?